Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que estén viendo este video, bienvenidos nuevamente a Acceso y Autonomía. Para aquel que no sepa, Acceso y Autonomía es un proyecto dentro del programa de extensión universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Lo que buscamos es promulgar, asesorar, difundir todo lo que tenga que ver con derechos y obligaciones de las personas con discapacidad. Hoy en la entrevista estamos acá con el doctor Magno, Gabriel Magno, por un tema puntual que se está viendo hace bastante, últimamente muy contemporáneo, que es el derecho a la educación. El doctor Magno es, bueno, docente de la casa, es doctor en la Universidad de Santiago de Compostela, es profesor titular ordinario de Filosofía del Derecho y también, bueno, no lo comenté, pero fue docente mío. También, sí, bien, primer año de la facultad. Para. Y bueno, especialista en todo lo que es derecho de familia y educación. Así que qué mejor que invitarlo a nuestra casa, que estamos acá presentes en la Universidad Católica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. ¿Cómo está? Primero que todo. Muy bien, bastante trabajo. Ahora estoy a cargo de la Secretaría Académica también de la facultad y bueno, la parte de gestión siempre es un poco ajetreada, pero muy contento de hacer cosas para seguir creciendo como universidad y como facultad. Muy bien. Bueno, arranquemos con lo que nos convoca todo lo que es derecho de educación. Primero nos vamos a poner un poco en contexto. Yo le quería preguntar cuál es el lugar que presenta el derecho a la educación, tanto a nivel nacional como internacional, hablando jurídicamente. Bueno, el derecho a educación se puede abordar de distintos planos. En el plano internacional, el problema del derecho de educación habitualmente se aborda desde el punto de vista de las personas que no pueden acceder a la educación, ¿no es cierto? Pues hay muchos niños en el mundo en edad educable, en edad escolar, digamos, menores de 18, vamos a poner esa franja etaria, aunque en el mundo eso va variando, pero digamos menores de 18 años que no están escolarizados. Ese es el principal problema a nivel global, digamos. En el caso de Latinoamérica, eh, que es nuestra región, el nivel de escolarización es bastante alto en relación con otras regiones en vías de desarrollo y se presentan problemas vinculados con la calidad de la educación y después un tema que parece menor pero que también tiene su importancia, que es la cuestión de los contenidos de la educación en materia moral, vamos a decirlo así genéricamente. Tanto es así que si uno toma, por ejemplo, no, no solo la Declaración Americana de Derechos Humanos, sino el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y son pactos que ponen en práctica jurídica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esos tres y otros más siempre tienen un artículo dedicado al derecho de la familia o de los padres a orientar la educación moral. A veces se usa la palabra moral, a veces se dice la educación filosófica, religiosa, moral, bueno, se usan distintos, distintas giros lingüísticos para referirse a aquella parte de la educación que recae sobre la conducta libre de los alumnos, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿cuánto mide la Concagua? Eso no depende de la libertad del alumno, lo puede saber o no saber, así que hablo claro. Ahora, eh, cómo conducirse frente a los demás, el respeto hacia el otro, eh, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad tomada integralmente,
qué rol ocupan en la sociedad o cómo conducirse también frente a la comunidad, ¿no? Todas estas cosas, eh, sí, dependen de la libertad de la persona y en el caso del niño esto es educable, ¿no? Pero también los padres acá parecieran, de acuerdo a los pactos internacionales y a las convenciones, de- deben tener, tienen un derecho a orientar este tipo de educación, ¿no? Y esto a veces entra en conflicto con los programas educativos de estatales, ¿no? Bueno, eso es lo que yo le quería consultar. Acá a nivel nacional, ahora pasamos a nivel internacional, ahora vamos un poco más acá a Argentina. Para ponernos un poco en orden, ¿quiénes son los responsables, los encargados de dictar las políticas o los protocolos de educación integral acá en Argentina? Bueno, ¿De federal, local? bueno, nosotros tenemos, de acuerdo a nuestra constitución, empecemos por la constitución. La constitución establece en el artículo 5 que la educación básica corresponde a las provincias, de manera tal de que la constitución en su versión original y aún vigente establece que es la provincia la encargada de la educación pública. No es materia federal la educación hasta ahí. Oh. Existe otro artículo que es el 75 que establece las facultades del Congreso y hay un inciso en el que se le otorga al Congreso Federal, parte del gobierno federal, la facultad de regular parte de la educación y de también fomentarla. Eh, la interpretación que se hace de estas dos cláusulas constitucionales es que la educación es materia concurrente, tanto de la provincia como del gobierno federal. Entonces deben entrar en coalición, y me imagino. Claro, pero con preeminencia de la provincia, porque el gobierno federal actúa por la misma redacción que tiene el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución, subsidiariamente. ¿Está bien? Eh, Hasta acá es quién es el responsable, y de hecho lo es, digamos, las escuelas en Argentina son de las propias públicas, son de las provincias, las de gestión privada las regulan las provincias o la ciudad de Buenos Aires, y por ejemplo las mallas curriculares son reguladas o establecidas también por las provincias en la ciudad de Buenos Aires. Existe un organismo que se llama el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de todos los ministros de educación provinciales y nacional, ahora secretario de Educación, eh, que también emite resoluciones. Las resoluciones tienen un nivel normativo bajo, de orientación definitivamente más bajo que la Constitución, por supuesto, e incluso más bajo que una ley o que un decreto. Pero en la práctica, la superficie de contacto de los ciudadanos con el ordenamiento, con la parte del ordenamiento jurídico dedicado a la educación, son las resoluciones, porque el director de una escuela o el representante legal o los docentes mismos, cuando tienen que planificar, establecer sus mallas curriculares, bueno, lo que los regula son este tipo de resoluciones, a veces del Ministerio Provincial o una dirección provincial destinada a eso, según las provincias, secretaría, dirección, y las resoluciones del Consejo Federal de Educación que rigen en todo el país. Esto, así dicho, tampoco es que esté mal, digamos, en el sentido de que el nuestro es un país federal, pero también es lógico que haya una concordancia, digamos, en los programas educativos
para facilitar la circulación de la población dentro de... Sí, sí, hacer una relación pública, claro, exactamente. El problema es cuando eh, la materia o el contenido de esta regulación aborda cuestiones sensibles. Una muy sensible son las cuestiones de orden moral. Claro. Entonces, en lo que es educación sexual integral, que es lo que vos me preguntabas, la índole de esta educación es una educación que tiene un contenido plural, porque hay cuestiones biológicas, cuestiones legales, religiosas, pero desde el punto de vista de la índole del contenido, es de índole principalmente moral porque recae sobre la conducta libre del niño. Lo que nosotros le educamos al niño en cuestiones que puede hacer de otra manera y le decimos, mira, esta es la manera ordenada de hacerlo, ¿no? Así como le enseñamos a respetar los símbolos patrios o a respetar a las autoridades de la escuela. Todo eso recae sobre su conducta, sobre su sensación libre. Es saber que las escuelas no son solo una formación académica, sino que también personal, de valores, de relación a la persona en sí. Exactamente. Ahora, todos los pactos dicen, bueno, los padres tienen derecho a orientar esta educación. Bueno, ¿y cómo se ejerce ese derecho? Bueno, en parte eligiendo la escuela, ¿no? En el subsistema de gestión privada encontramos escuelas católicas, escuelas de otras confesiones religiosas, escuelas laicas. Entonces el padre, al elegir una escuela de gestión privada, está ejercitando este derecho ablucional, porque estos pactos tienen rango constitucional para en nuestro ordenamiento. Ahora, en la abrumadora mayoría de los niños argentinos, no recuerdo en porcentaje, pero es un porcentaje submayoritario, pero muy mayoritario, lo llamativo, va al subsistema estatal o provincial. Claro, estatal provincial. Entonces, bueno, ahí la Argentina tiene una asignatura pendiente, ¿no? De cómo hacer para que los padres puedan ejercitar este derecho sin tener que recurrir al subsistema de gestión privada, en el mismo subsistema de gestión estatal. Algunas provincias esto lo tienen más o menos trabajado eh, eh, y otras menos. Pero en cualquier caso nunca hay una solución del problema eh, completa o satisfactoria y bueno, es algo también difícil de resolver para un país como nosotros. Y así, sí, sí, con tantos IAS. Sí, exactamente. Y con tantas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahí yo podría decir, bueno, que se pongan, que, no sé, el sistema de vouchers, les que se habló en principio, bueno, eh, pongamos vouchers, entonces cada familia elige dónde va, pero no es tan fácil de implementar, y no hay bandas seguras tampoco de gestión privada, no es tan fácil de hacerlo. Y después también para esto, por ejemplo, hay países donde esto funciona dentro del mismo subsistema estatal. Es decir, cada escuela, los padres participan más y cada escuela genera un ideario propio dentro del subsistema estatal. Claro. Pero aquí no existe esta cultura. eh, Puede ser en algún municipio, en la provincia, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un desafío también de concientización, de mayor integración de la familia a la comunidad escolar. Sobre eso quería preguntarle, hablando de límites, ¿cuál sería bien el límite entre los valores que mantiene una familia con la crianza de sus hijos y el plan curricular que se ve en las aulas? Entiendo que de tener grises, pero ¿cuál podría llegar a ser el límite? En realidad, más que lices, hay un problema de implementación. Es decir, la familia en su sistema de gestión estatal, ese es el problema, porque teóricamente este problema no debería existir derivado de su sistema de gestión privada porque la familia eligió el colegio.
y el colegio tiene un ideario público determinado que todo uno conoce, eh, eventualmente en ese escenario, si el colegio traicionara su propio ideario, la familia podría reclamar, claro, ¿no? Si mire, yo traje a mi hijo porque ustedes me prometieron esto y ahora resulta que es otra cosa, claro. Pero en el subsistema de gestión estatal, en realidad los padres pueden producirse, ¿no? Y ha habido casos, ¿no? Por ejemplo, decir, mire, primero, la escuela tiene que avisar siempre, en cualquier caso, mire, mañana, la semana que viene, vamos a trabajar un contenido que es de educación sexual integral y que es tal contenido. Claro. Y el padre poder elegir que ese contenido no se dé. Quiero o no. Sí. Para eso existen incluso hasta formularios que nosotros hemos desarrollado acá varios profesores de esta facultad para que los padres puedan dirigirse a la escuela de un modo formal y adecuado. En muchos casos la escuela recibe esto y lo toma y bueno, ese día el chico se retira antes o se resuelve la cuestión de un modo ordenado, adecuado, digamos, con muy un modo comunitario, digamos, dentro de un espíritu de comunidad. Claro. Y hay otros casos que por ignorancia o por otros motivos la escuela es más reticente y en esos casos los padres se ven en un problema porque ahí aparece lo que yo te decía, ¿no? La implementación. Claro, y sobre eso, Quería producir. Hay veces incluso que estamos hablando de ciudades donde hay dos escuelas. O sea, es ese pueblo donde hay muchas escuelas, no hay muchas opciones, ¿no? Y bueno, los padres tampoco pueden hacer un juicio o un recurso de amparo, nadie viene, claro, curso de recibimiento, un poco, digamos, por más de que esto sea muy importante, es engorroso, ¿no? ¿Y cuál sería un mecanismo para que pueda? Un mecanismo, pienso, adecuado para ir trabajando esto y generar la cultura de mayor alianza familia-escuela y, y una mayor lugar a la familia en esto, creo que es, bueno, establecer en cada jurisdicción o a través del Consejo Federal de Educación mecanismos más claros, ¿no es cierto? Donde la implementación el derecho los padres lo tienen. La cuestión es establecer mecanismos fáciles de implementación del derecho. Claro. En otros países existen sin problemas y también hay países tan peor que nosotros donde no existen, ¿no? sí, sí. Eh, entonces, bueno, me parece que, por ejemplo, en Perú existe una ley que establece que los padres tienen derecho a conocer los contenidos de la educación, no solo la educación sexual integral, sino general, que van a tener sus hijos, ¿no es cierto? Y después tenemos casos extremos apuestos, ¿no? Donde el Estado tiene una posición muy férrea de imposición de unos contenidos, claro, incluso llegando incluso hasta la discriminación de ciertas familias o situaciones violentas. Yo creo que eh, es bueno también reconocer que la educación forma parte del bien común político y que el Estado tiene, digamos, derecho a regular la educación. eh, Esto es importante también salvaguardarlo. Yo no soy partidario de una postura, digamos, en exceso individualista, donde la familia educa a sus hijos como le parece. No es eso lo que dicen los pactos tampoco. El Estado entonces cumple un rol importante en la educación. Esto es desde Platón hasta hoy. ¿Sí? Yo creo que estamos inventando cosas. Pero después, más allá de este derecho del Estado, digamos, pongámoslo así, de esta función estatal inclaudicable y que tiene que ver con el bien común, también
deben instrumentarse mecanismos para salvaguardar la familia. ¿De acuerdo? La familia no puede ser aplastada por el Estado. ¿Por qué? Porque es la célula básica del Estado. Sería como, es una metáfora, ¿no? Porque no es un biologicismo lo que planteo, pero es como si un cuerpo destruyera su propia célula. No puede ser. ¿M? Y no que tengo una concepción biologista del Estado, el Estado es una realidad relacional, pero dentro de lo que es la sociedad humana, el núcleo central es la familia. Entonces, el Estado atente contra la familia es en cierta manera hasta un poco contradictorio, ¿no? Entonces, el Estado tiene un rol importante en orden al bien común, que es el fin del Estado, en la educación del pueblo, pero también la familia tiene que tener su lugar, sobre todo en materia moral. ¿Sabe qué hace sus ideas? Eh, Me quedé mucho, usted mencionó el bien común, el tema de la sociedad, la discriminación, y para terminar, ya que estamos hablando de todo un proyecto que si bien es de discapacidad, también es de sectores vulnerables, y ¿por qué esto? Porque entendemos que la discapacidad es transversal, tanto aplica laboral, educación, salud, o sea, atraviesa todo. Acá hablando de educación, lo que yo le quería consultar es cuál es el rol que cumplen los niños, niñas, jóvenes en situación de vulnerabilidad acá en el país. Cómo se contempla, cómo se tiene que garantizar, ¿no? No, en eso estamos, siempre hay más para hacer, pero desde el punto de vista normativo, que es en definitiva lo que en la Facultad de Derecho nosotros estudiamos y trabajamos, em, la inclusión de los niños que tienen alguna discapacidad transitoria o permanente es bastante extendida, ¿sí? Eh, y bueno, a veces mm, se trata de, por una parte, recibir siempre al niño, es decir, que el niño tenga un espacio no solo de educación, sino de socialización dentro de la escuela, y a su vez desafiarlo, ¿m? A que pueda superarse, según estamos hablando en abstracto. No sé si es que las discapacidades son muy distintas, pero que el niño o el adolescente pueda ir superándose en la medida de sus posibilidades. También ahí la socialización escolar tiene un rol de desafío que es sano, que es bueno para el niño, ¿no? Es un equilibrio muy delicado el que los docentes despliegan, porque por una parte acogen, contemplan las diferencias. em, es una cuestión que tiene que ver con la justicia, ¿no? A lo que es distinto también hay que darle un tratamiento adecuado. Aprenderás a tener igualdad de oportunidades, exactamente, más eso, algo de esto. Sí, adecuado a la persona. Y por otro lado también, de alguna manera, uso esta palabra un poco como un término casi médico, ¿no? Desafiar, ¿no? Que es, bueno, ver a ver hasta dónde de esta persona también puede ir superándose, ¿no? Esto también es importante para no dejar a la persona, claro, o aislarlo o dejarlo fijo, claro, en una determinada situación, bueno, quizás puede superarlo, seguir creciendo y desenvolverse la ansiedad, exactamente. Como nos pasa a todos, en definitiva, ¿sí? ¿Sí? Porque todos, en definitiva, en el colegio somos desafiados. Quizás no lo recordamos, ¿no? En la familia esto se ve, ¿no? Entre los mayores y los menores. El menor está tremendamente preocupado porque tiene que rendir un examen de matemática de cuarto grado y el que está en la secundaria lo mira y dice, pero si vos ahí lo que tenés que hacer es sumar y restar. Igual difícil, no es tan difícil. Bueno, para él es difícil, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces todo, todos nos vemos desafiados en la educación a superarnos, ¿no? Es la virtud, en definitiva, las distintas virtudes que son arduas de alcanzar. Esto en el caso de las personas con discapacidad
implica también, es lo mismo, nada más que en su propia situación. Sí, es cierto. Muchísimas gracias. Lo puedo hacer, igualmente.